Los vikingos fueron un grupo de pueblos escandinavos que vivieron durante la era vikinga, aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Eran originarios de los países escandinavos, como Noruega, Suecia y Dinamarca. Durante el periodo vikingo, estos pueblos comenzaron a expandirse y explorar nuevas tierras. Gracias a su habilidad para construir barcos rápidos y ligeros, los vikingos se aventuraron por los océanos Atlántico, Mar del Norte y Báltico, llegando a lugares como las Islas Británicas, Francia, Rusia, el Mediterráneo e incluso América del Norte, siglos antes de que Cristóbal Colón llegara al continente. Los barcos vikingos, conocidos como drakkars, eran una parte fundamental de la vida y las expediciones vikingas. Eran embarcaciones largas y estrechas, diseñadas para ser rápidas y maniobrables en diferentes condiciones marítimas. Estos barcos pueden transportar a un gran número de guerreros y tienen la capacidad de navegar por ríos poco profundos, lo que les permite llevar a cabo incursiones rápidas y sorpresivas en diferentes territorios. Los vikingos se destacaban por su ferocidad en el combate y sus incursiones en tierras extranjeras. A menudo atacaban monasterios, ciudades costeras y poblados desprotegidos, saqueando tesoros y tomando prisioneros para venderlos como esclavos. Sin embargo, también participaban en el comercio pacífico en lugares como Islandia, Groenlandia y partes de Inglaterra. Los vikingos también eran diestros en la artesanía y en la elaboración de joyas, practicaban la agricultura, la pesca y la caza para subsistir. Eran hábiles guerreros y utilizaban una variedad de armas en combate. Algunas de las armas más comunes incluyen hachas de batalla, espadas, lanzas y arcos. También llevaban escudos para protegerse. Los guerreros vikingos recibieron un entrenamiento desde temprana edad y se les enseñó a luchar tanto en formación como en combate individual. Eran conocidos por su ferocidad en la batalla y su táctica de ataque llamada embestida de cuernos en la que intentaban rodear y superar al enemigo. Tenían una sociedad basada en la ley y el honor, siguiendo un código de honor llamado Ley del Hov, donde se esperaba que los hombres defendieran su honor y vengaran su reputación. La sociedad vikinga estaba organizada en clanes familiares. Los hombres tenían un papel dominante en la sociedad y se esperaba que resultasen los proveedores y protectores de sus familias. Sin embargo, las mujeres vikingas tenían más libertad y autonomía en comparación con otras sociedades de la época. Las mujeres podían tener propiedades, heredar tierras y participar en actividades comerciales. También tenían ciertos derechos legales y podían divorciarse. La sociedad estaba jerarquizada y dividida en clases sociales. En la cúspide se encontraban los jarls, nobles, seguidos por los carls, campesinos libres, y los thralls, que eran los esclavos. Dentro de los personajes más destacados e influyentes en la historia vikinga, se encuentra el líder Ragnar Lodbrok, quien fue sin dudas una de las personalidades más legendarios de la historia vikinga. Según las sagas, que era el relato oral a través del tiempo, Ragnar fue un rey vikingo y un famoso guerrero que lideró incursiones en Inglaterra y Francia. Otros personajes de importancia fueron Erik el Rojo, quien se estableció en Groenlandia y es conocido por liderar la colonización vikinga de esa región. Por su parte, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, quien se cree que fue el primer vikingo en llegar a América del Norte, específicamente a lo que hoy conocemos como Terranova, Canadá. Y por último Harald I de Noruega, quien es considerado el primer rey unificado que logró consolidar varios reinos vikingos bajo su gobierno en el siglo IX. La cultura vikinga estaba impregnada de tradiciones y costumbres. Valoraban la poesía y la música, y tenían una tradición oral rica en mitos y leyendas. Creían en una serie de dioses y el paganismo nórdico era parte importante de su vida cotidiana. La concepción del mundo para los vikingos se basaba en una cosmología que contenía diferentes reinos interconectados y habitados por seres divinos y mortales que interactuaban entre sí. Dentro de esta concepción se encuentra a Asgard,
que es el reino celestial y la morada de los dioses, gobernado por Odín. Aquí es donde residen los principales dioses, en majestuosos salones y palacios. Asgard estaba conectado con Midgard, el mundo de los humanos, a través del puente místico conocido como Bifrost. A su vez, Midgard era el mundo de los humanos. Los vikingos creían que Midgard estaba rodeado por un vasto océano, el cual estaba habitado por criaturas mitológicas. Por su parte, Jotunheim era el reino de los gigantes, también conocidos como Jotuns. Los Jotuns eran seres poderosos y a menudo representados como enemigos de los dioses. Sin embargo, también había relaciones y matrimonios entre los Jotuns y los dioses, lo que generaba conflictos y alianzas. También existían Niflheim y Muspelheim, los cuales eran reinos primordiales y opuestos. Niflheim era un reino de niebla, hielo y frío extremo, mientras que Muspelheim era un reino de fuego y calor intenso. Estos dos reinos existieron antes de la creación del mundo y dieron origen al gigante Ymir y a otros seres primigenios. Además estaba Helheim, que era el reino de los muertos, gobernado por Hel, una diosa sombría y temida. Aquí es donde iban las almas de aquellos que no morían en batalla y no eran elegidos para ir a Valhalla. Era un lugar frío y sombrío, donde las almas vivían en una existencia más oscura y tranquila. Además de estos reinos principales, la cosmología vikinga presentaba otros lugares y criaturas mitológicas, como Valhalla, el Salón de los Caídos en batalla, y los enanos, que eran seres habilidosos en la forja y la artesanía. La mitología vikinga era una parte central de su cultura y religión. Algunos de los dioses principales eran: 1. Odín. Considerado el dios principal, Odín era el padre de todos los dioses y gobernaba Asgard, el reino de los dioses. Era conocido por su sabiduría, su búsqueda del conocimiento y su sed de poder. Tenía un solo ojo, ya que había sacrificado el otro a cambio de sabiduría. Se le asoció con la guerra, la poesía y la magia, y también era el conductor de las valquirias, las doncellas guerreras que llevaban a los guerreros caídos a Valhalla. 2. Thor. Era el dios del trueno y el relámpago, y era considerado uno de los dioses más poderosos. Era conocido por su fuerza física y su valentía en la batalla. Llevaba un martillo mágico, que podía controlar los rayos y proteger a los dioses y a los humanos de los enemigos. 3. Loki. Era un dios astuto y juguetón, pero también era conocido por ser engañoso y desleal. Era un cambiaformas y podía transformarse en diferentes criaturas. Era hijo de los gigantes y a menudo causaba problemas y conflictos entre los dioses. 4. Frey. Era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Frey era una diosa poderosa y también gobernaba sobre el reino de los muertos. Era conocida por su habilidad para hacerse desear y por su sensualidad. También era experta en magia y era adorada por las mujeres vikingas en busca de protección y bendiciones en el amor y la maternidad. Con el paso de los siglos, los vikingos comenzaron a establecerse en áreas conquistadas, integrándose con las comunidades locales. Además, la cristianización de Escandinavia y las presiones políticas y militares externas contribuyeron al declive paulatino de la era vikinga. Hacia el siglo XI, las expediciones vikingas se redujeron drásticamente, lo que significó la formación de reinos y estados más consolidados, terminando de esta manera su dominio de forma definitiva. El legado de los vikingos se extiende hasta nuestros días y su influencia se puede notar en la lengua, la literatura, la religión y las tradiciones alrededor de todo el mundo. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.